Esta es la predicación del domingo 22 de agosto de 2021, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana tratamos el Salmo 23. Con total seguridad estamos hoy frente al salmo más conocido y leído del Salterio. Ese salmo que comienza y que dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con óleo, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Este salmo usa dos metáforas básicas para hablarnos de Dios. Por un lado como pastor y por otro lado como anfitrión. La primera parte del salmista se identifica con una oveja que pertenece al rebaño de Dios. Así Dios se convierte en pastor que cuida, alimenta, protege y dirige a las ovejas de su pueblo. En la segunda parte tenemos la metáfora del anfitrión y del asilo sacro. Ya hemos hablado en otros salmos del derecho de asilo y de cómo un acusado injustamente de un crimen tenía derecho al asilo en las ciudades refugios o en el santuario para someterse a un juicio justo, es decir, en el que no imperara la ley de la venganza. Por eso, en la segunda parte del Salmo se nos presenta la imagen del perseguido que encuentra asilo con un anfitrión que lo alimenta, que le protege frente a sus enemigos, en el contexto de la justicia sagrada del santuario. Así, la imagen del banquete, de la unción o de la referencia a la casa de Dios aluden a este contexto de justicia sacral, así como al deber de hospitalidad en las sociedades seminómadas. Es interesante apuntar también el contexto literario y formal en el que el Salmo 23 está inserto dentro de lo que es el Salterio. Anterior al Salmo 23, tenemos en el Salmo 22 una de las lamentaciones más intensas de todo el Salterio, que contiene numerosas referencias que después serán encarnadas por Jesús en su muerte en la cruz, con ese profundo grito de desamparo que toma las palabras del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este contexto resulta especialmente valioso para entender que la expresión de fe y de confianza del Salmo 23 no es de alguien alejado de las dificultades de la vida, sino todo lo contrario. La escuela de la fe pasa en innumerables ocasiones por haber sido sometida a la prueba y al sufrimiento del Salmo 22. Así que después del sufrimiento del Salmo 22 y del peregrinaje del 23, llegamos a las puertas del santuario del templo de Dios en el 24. Tras descubrir a Dios en nuestra experiencia de sufrimiento y de fe, llegamos al ámbito comunitario de la adoración colectiva, en la que ya no importamos únicamente como individuos, sino como auténtico pueblo de Dios. Este es un poco ese contexto más inmediato en el que se sitúa el Salmo 23. La experiencia de sufrimiento del 22 y el compartir ese peregrinaje en el que nos invita el 23 para desembocar en la adoración comunitaria del 24. El Salmo además tiene un sentido narrativo que lo recorre de principio a fin y que le da un sentido de unidad. El Salmo comienza con esta declaración: Dios es mi pastor, nada me falta, que va a ser explicada según el Salmo va avanzando y que se despliega para darnos cuenta de esta primera declaración.
dentro de un movimiento que resulta cada vez más abarcador hasta conectarnos con la imagen final con la que termina el Salmo: habitar en la casa de Dios por largos días. Entre esos principio y ese final hay todo un desarrollo narrativo, sería mejor hablar de narratividad, que nos explica lo que significa que Dios sea el pastor, nuestro pastor, y que desemboquemos, que lleguemos como meta a habitar en la casa de Dios por largos días. Que Dios sea mi pastor y que por tanto nada me falte, implica que, como dice el siguiente versículo, en lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Habitar en un lugar de hierba verde es un lugar donde abunda la comida, donde no hay que escarbar para poder comer algo, sino que es posible alimentarse fácilmente. Beber junto a aguas de reposo es beber aguas allí donde no hay peligro, en un lugar donde se nos invita al descanso y al sosiego, donde no hay, estamos al abrigo de depredadores o de otros peligros que puedan comprometer nuestra supervivencia. El pastor nos ha conducido a un lugar donde poder satisfacer nuestras necesidades de comida, bebida y descanso en abundancia. No es cualquier sitio, es un sitio bueno, quizás el mejor que podríamos encontrar muchos kilómetros a la redonda. Sin embargo, vivir en este lugar tan plácido no es el propósito final del pastor. El pastor nos pone en camino. Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El pastor nos saca del lugar placentero al que nos había llevado y nos muestra un camino mejor. El pastor crea en nosotros unas nuevas expectativas. Cuando nos encontramos en ese lugar plácido y cuando estamos más satisfechos, el pastor nos pone en marcha, dotando nuestra vida de un nuevo horizonte, creando unas nuevas expectativas que nos impulsan a ponernos en camino. Por eso confortará mi alma, o también podría encontrar otra traducción que dice me dará nuevas fuerzas, tiene que ver con una renovación de fuerzas y de motivación para mi vida. Tener en cuenta que la palabra en hebreo, que aquí traduce por alma, tiene que ver más con la vida que con en su conjunto, más que con una parte de la antropología humana. Pues se nos renuevan las fuerzas, se nos conforta nos da nuevo ímpetu, nueva motivación a nuestra vida para poder seguir recorriendo ese nuevo camino al que somos invitados. Un camino que son definidas como unas sendas de justicia. Literalmente son un camino trillado, un camino, es decir, un camino abierto, un camino trabajado, un camino amplio, donde es fácil recorrer, es fácil, un camino por el que es fácil transitar y por el que podemos ir sin preocuparnos de nada. Pero ese camino fácil por el que transitar está hecho fácil a sí mismo porque es un camino de justicia. Y ya las semanas anteriores, en todo este tiempo que llevamos tratando diferentes salmos, ya hemos hablado de la importancia del contexto judicial en los salmos, ¿no? Y que Dios sea el garante de la justicia y del derecho. En una sociedad donde no hay aparato del Estado para el gobierno de la ley, sino que la justicia hay que crearla y hacerla posible paso a paso, en la importancia de la justicia y de Dios como ese creador de justicia, de esa justicia justificante de Dios que se va abriendo camino, que va creando espacios de justicia allí donde Dios se va haciendo presente, es especialmente significativo, es especialmente importante.
Así que, ¿por qué Dios nos guía a este camino de justicia? ¿Cuál es la garantía que tenemos de que Dios efectivamente cree esos espacios de justicia para nosotros? La razón, como lo dice el Salmo, es por causa de su nombre. El nombre tiene que ver con quien Dios es, con la coherencia de sí mismo. Dios es justo, no solo porque Él sea justo en sí mismo, que lo es, sino porque allí donde se hace presente, crea la justicia. Y esto es un rasgo característico del testimonio bíblico, ¿no? Allí donde Dios se va haciendo presente, donde Dios se da a conocer, donde Dios establece un espacio de relación y de comunión, es un espacio donde se crea la justicia. Eso que ningún rey de Israel fue capaz de crear por sí mismo, y en ese sentido la asociación de este salmo con David pues tiene esa resonancia, ¿no? Que contrasta precisamente que allí donde los reyes humanos no fueron capaces de crear esas condiciones de justicia, Dios sí que lo hace. Por tanto, en coherencia con lo que Dios es, Dios nos guía por un camino de justicia, es decir, crea las condiciones para que podamos ser declarados justos. No porque lo seamos en nosotros mismos, sino porque Dios lo hace posible. No obstante, este camino puede en un momento dado tornarse difícil y peligroso, ¿no? Ese camino por el que vamos transitando y en el que Dios va delante de nosotros haciendo ese camino fácil y creando espacios de justicia. No obstante, en las condiciones de existencia humanas, pues también puede en un momento determinado nuestro camino vital puede convertirse en un espacio difícil o peligroso. Como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Esos lugares de sombra de muerte que en la antigüedad pues no se sabía que pudieran estar asociados a determinadas enfermedades por condiciones climatológicas, enfermedades endémicas, etcétera, como podrían ser determinados espacios asociados pues, a la malaria, etcétera. No se era consciente efectivamente de esa relación de causalidad, simplemente se daba cuenta de que había espacios donde pues, había una mayor proclividad a contraer enfermedades o que la gente pues, pudiera morir, enfermedades endémicas en determinados lugares geográficos, pues en la Biblia aparecen muchos de estos lugares como, pues eso, en este caso, valle de sombra de muerte. Y es representativo precisamente de que ese camino que ha dejado de ser plácido, ya que la noche pues, se nos ha echado encima y la oscuridad puede convertirse incluso en mortal, ¿no? Un camino que puede ser fácil en un determinado momento y que por muy bueno y ancho que sea, cuando la oscuridad de la noche se nos echa encima, ya de por sí el camino se vuelve peligroso porque no somos capaces de ver, de orientarnos en ese camino, ¿no? O porque hemos llegado a ese espacio, a esos espacios donde, pues por razones, como he dicho antes, endémicas, pues abundan enfermedades o se es más proclive a contraer esas enfermedades mortales, ¿no? Pues bien, incluso en esta situación a la que evoca el Salmo de total incertidumbre y de peligro por diferentes circunstancias, pues también porque los peligros, los caminos en la antigüedad, recorrerlos eran peligrosos, y sobre todo pues en determinadas condiciones,
la exposición que producía pues, la noche, etc., pues el pastor nos infunde la tranquilidad que necesitamos. Con su vara nos guía para que no salgamos del camino y no nos caigamos, y con el sonido constante de su cayado nos va marcando el camino por el que tenemos que ir. Pero además nos transmite tranquilidad porque sabemos que está ahí a nuestro lado, sabemos que no nos ha abandonado y que sigue con nosotros. En este punto del Salmo se produce una transición, es una transición suave. Casi sin darnos cuenta nos encontramos con otra dimensión de significado. Hemos dejado atrás el camino y nos encontramos en el interior de una tienda, que probablemente hemos encontrado en algún punto de nuestro camino. Ese camino se está haciendo de noche y bueno, pues hemos encontrado alguien que nos puede dar cobijo. O también puede hacer referencia incluso al haber llegado a un santuario en donde también podremos encontrar ese refugio. Por eso aquí encontramos entremezcladas dos situaciones diferentes. Tiene elementos de dos situaciones vitales diferentes. Por un lado, la de la hospitalidad de alguien que nos ha recibido, capaz de darnos cobijo, de darnos alimento y descanso, tras llegar cansados, polvorientos y hambrientos del camino, y esa pues, lo tenemos en esta alusión del Salmo en el versículo que dice: preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por un lado tenemos la importancia de la hospitalidad, que debemos entender en el contexto de las sociedades nómadas, en las que el ser hospedados, el que hubiera alguien que nos acogiera en su tienda y nos preparara una mesa a la que sentarnos como uno más de su familia, pues se convertía en algo crucial para la propia supervivencia, ¿no? Así que había una obligatoriedad respecto de la hospitalidad, porque hoy podría estar en juego mi supervivencia y mañana la tuya. Por otro lado, también tenemos alusión en este versículo a la protección del santuario como un lugar de asilo sagrado, ¿no? De aquel que es acusado injustamente por sus angustiadores, por sus acusadores o enemigos. Esta mesa es también la mesa, como ya explicamos en semanas anteriores, la de la comunión tras el sacrificio que acompañaba la declaración de inocencia en el contexto legal del santuario, como signo de aceptación por todas las partes, ¿no? de aceptación del veredicto por todas las partes. Cuando se daba esa declaración de inocencia dentro del contexto judicial sagrado, pues se efectuaba un sacrificio que servía como sacrificio de comunión para como ratificación de todas las partes de esa declaración de inocencia. Por lo tanto, estamos acogidos al derecho de asilo de alguien poderoso, capaz de garantizar mi salvación, o nuestra salvación, y el que representa a Dios mismo, ¿no? Dios mismo como garante del derecho y como garante de la justicia. Pero también allí, a cubierto en la tienda del anfitrión, se unge nuestra cabeza con aceite. Se habla aquí de algún ungüento o de un perfume que nos refresca del calor y que nos da buen olor después de un baño que tras ese largo camino se agradece. Me sorprende la expresión del final de este versículo, tomando de la versión de los 70, y es que dice, o traducidas, sería: y tu vaso embriaga como el mejor. En la cultura bíblica, el vino es la bebida más frecuente que acompaña a cada comida y donde forma parte de una manera de entender las relaciones sociales y forma parte de la cultura, pero que también es signo de abundancia, de alegría y de bienestar. Y todos estos son elementos que nos hacen entender la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la reivindicación que Dios hace. Dios se convierte en ese garante
de la justicia y del derecho, como venimos diciendo. Pero de la misma manera que no nos quedamos en el lugar de aquel lugar de hierbas verdes, de aguas de reposo, sino que el pastor nos hizo ponernos en camino para seguir ampliando nuestros horizontes. Ahora tampoco nos podemos quedar indefinidamente con este anfitrión nuestro, sino que debemos proseguir el camino, ¿no? Así que nuestro anfitrión, antes de partir, hace algo más por nosotros. Y es que nos cede 2 escoltas que nos van a acompañar, porque el resto del camino es un camino peligroso. Y de esa forma, pues estas 2 escoltas, estas 2 personas que nos van a ayudar para protegernos y ayudarnos en el camino, son, metafóricamente hablando, una escolta es el bien y el otro es la misericordia. Bien y misericordia nos escoltan en el camino, nos protegen, nos muestran por dónde y cómo debemos andar. Por último, llegamos al final del camino, al final del Salmo, que dice: y habitaré en la casa del Señor por largos días. La casa del Señor es el templo, pero es también la representación de la presencia de Dios. Así llegamos al final del Salmo y al final de nuestro camino. Al llegar a la casa de Dios, somos hospedados definitivamente. Nuestro camino ha terminado. Hemos llegado a nuestro destino, al formar parte de la familia de Dios y acabar en esa estancia en la casa de Dios que dura por largos días. Largos días como es los días de verano, los días que tenemos en este tiempo, ¿no? Esos días en los que la noche pues queda postergada muy tarde, como esos días del verano septentrional, en el norte de Europa, ¿no? Donde la noche casi se hace imperceptible, días donde el reino de la noche tiene poco que decir, días largos, llenos de luz, de vitalidad, de hospitalidad, de estar y sentirnos en familia, estar acogidos, a gusto, sin necesidades, colmados, plenos, vitales, alegres. Quizás esos veranos de la niñez pues son imágenes de lo que significa estar en la casa de Dios. El Salmo nos remite a un estilo de vida de lo esencial, de lo sencillo que no de lo simple. Quizás una sencillez que en nuestra sociedad contemporánea hemos perdido en gran medida, porque la vida se nos ha vuelto demasiado compleja. En este mundo, esta realidad global y virtual en la que vivimos. Por tanto, ese estilo de vida de lo esencial, en el que el tiempo se ocupa solo de lo necesario y no de lo accesorio, no hay ocio del que todo lo tiene y no saben qué gastar el tiempo, sino de un tiempo que se ocupa solo de lo necesario para asegurar la comida, la bebida y el techo, ¿no? Esta vida de lo esencial que muchas veces encontramos en la Biblia, despojado de todo artificio, ¿no? Hay de ese tiempo para la familia y tiempo para la comunidad, que en gran medida también hoy pues muchas veces se nos diluye y se nos pierde. Y hay tiempo también para vivir sobre todo en la confianza y la dependencia de Dios, ¿no? Muchas veces son tantas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance que nos hace perder la necesaria actitud de confianza y dependencia de Dios, ¿no? El Salmo también nos habla de lo esencial de la fe que confía frente a lo que hemos visto en el Salmo, el valle de muerte, la realidad de la muerte, frente al mal que hemos visto que está presente en el Salmo, aquel mal ejercido por aquellos angustiadores o acusadores, y frente al dolor
que produce pues, la falta de recursos, ¿no? El dolor derivado de la escasez y de la ausencia, que en el Salmo está como de segundo plano, porque está visto desde la perspectiva de que Dios suple y que Dios provee, ¿no? Pero sí que en esta vida de lo esencial nos lleva a que la fe que confía sea realmente una fe de lo esencial. Y lo esencial en la Biblia, la salvación de Dios en la Biblia, es una salvación de lo esencial frente a aquellas situaciones límite de nuestra vida. Como hemos dicho, la muerte, el mal o el pecado y el dolor o el sufrimiento. Por todo ello, el Salmo se convierte en una invitación a cultivar este estilo de vida de lo esencial, de estar concentrados en lo necesario, prescindir de lo accesorio, pero concentrarnos en lo que realmente importa, en estar conectados con el sentido profundo de la vida, con sentirnos plenos en la presencia de Dios, perteneciendo a su pueblo, experimentando un sentido de comunidad, tanto en el seno del pueblo de Dios como de un ámbito comunitario, ya sea familiar o sea de amistad, etc. Por eso el Salmo es una invitación a este estilo de vida, de lo esencial, como decimos, pero también, como hemos visto, que el pastor no deja que a su rebaño permanezca en ese espacio de bienestar, de abundancia permanentemente, sino que lo obliga a ponerse en marcha, a abrirse a nuevos caminos, a nuevas perspectivas, aunque eso entrañe dificultades, problemas y peligros que finalmente el pastor en forma de anfitrión acaba resolviendo en favor de su pueblo, pero no deja de ser que esa invitación a ponernos en camino encierra potenciales peligros. Esa vida de lo esencial implica la no conformidad también, la no aceptación de las cosas como son, porque siempre fueron así, sino el dejarnos guiar por ese pastor que es Dios, que nos abre a nuevos caminos, a nuevas perspectivas, a nuevos horizontes, para conducirnos a un horizonte mayor, que es vivir dependencia de Él, confiando en Él, habitando en su presencia, porque en definitiva lo esencial es una vivencia de la madurez de la fe que confía profundamente, esencialmente, vitalmente, absolutamente en Dios y en sus promesas. Amén, que así sea.